La sesión 22 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 23 se pone a disposición de los miembros de la comisión. En cuanto a la cuenta, la señora secretaria dará lectura a la misma. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 17.925 al secretario general de la Corporación, en virtud del cual comunica el reemplazo permanente en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología e Innovación del diputado Lee por el diputado Oyarzo. Informe elaborado por investigadores de la sección Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, titulado Ensayos Clínicos, Legislación Internacional. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. En respecto a puntos varios, se da la palabra si algún parlamentario o parlamentaria quiere hacer uso de sus puntos varios. ¿Algún punto vario por parte de los diputados? Diputado Lilayú. Sí, presidente, bueno, primero saludar a todos los presentes, desearles un feliz año. Yo quería, en puntos varios, señor presidente, pedir, cuando sea posible, cuando se esté conveniente y la comisión, invitar a dos personas que me parece que sería bueno que lo viéramos en la comisión. Uno es al decano a don Hernán Cáceres Penega, que es el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, para tratar un tema que es súper inteligente. Él habló conmigo hace unos días atrás, a tratar el tema de agricultura en el desierto, combinando los laboratorios naturales, la eficiencia hídrica, energética y especial en la industria 4.0. Aquí está todo fundamentado, no quiero explicar la lata, pero ellos tienen un grupo de investigadores y algo muy importante ahora que en este momento hay una escasez hídrica. El norte evidentemente necesita una agricultura y yo creo que sería conveniente, señor presidente, poder invitarlo. Y la otra persona, lamentablemente muy cercana a mí, es sobrina, es Alejandra Rojas Lilayú. Ella es postdoctorado en astrofísica. Aquí cuando hablamos de variedad, aquí hay una mujer que ha subido, ha escalado bastante en esto, y ya hay unos temas importantes que probablemente para las personas que nos están viendo, para los jóvenes, tiene dos temas que me gustaría que lo pudiéramos poner acá. Ella tiene un postdoctorado, ¿cierto?, en agujeros negros y supermasión galaxia. Yo conozco lo que es el agujero negro, muchos de nosotros conocemos los agujeros negros, pero no sabemos qué relevancia puede tener para nuestro país, pero sí que lo tiene en el sentido que nuestro país es una potencia mundial en estos momentos y lo estamos convirtiendo en eso, en ver las estrellas, y sería bueno a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología que pudiéramos ver los avances que hay y cómo podemos hacerla bajar en nuestro país. Y la otro tema que me pidió ver la posibilidad de presentar, el desarrollo de tecnología astronómica y de cualquier tipo en realidad en las instituciones estatales. Ella se llama Alejandra Rojas Lilayú, es investigadora postdoctoral Fondecita en el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta y en Santiago también. Yo quiero someterlo a la comisión para que pudiéramos invitarla a las dos personas en algún momento. Son personas de provincia que están haciendo ciencia y tecnología. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Lilayú. Le solicitaría para hacer llegar a la Secretaría los antecedentes Al tiro. respecto a ambas solicitudes, y vamos lógicamente a considerarlo para invitar a ambas a exponer a la comisión. ¿Algún otro punto vario por parte de algún parlamentaria? Ya, entonces vamos a pasar a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de discutir y votar en particular el proyecto de ley que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, boletín número 15.264-19, en primer trámite constitucional. Esta sesión ha sido invitada a la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Silvia Díaz Acosta, quien asiste acompañada de Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Rodrigo González, jefe de la División Jurídica, Bárbara Schneider, asesora jurídica legislativa, Diana Bravo, encargada de la Unidad de Igualdad de Género, Diversidades e Inclusión, Luis Angulo, asesor de gabinete de la ministra, Alejandro Pizarro, director subrogante de la ANIT,
Susana Celis, asesora de la ANID, Catalina Rojas e Ignacia Baje, periodistas de gabinete de la subsecretaría, a quienes los saludamos y les damos la bienvenida a la comisión, por supuesto. Todos tienen a su disposición las indicaciones que fueron presentadas tanto por el Ejecutivo, ¿ya?, como también por parte de los parlamentarios. En este punto, el Ejecutivo ingresó indicaciones que guardan relación con modificar la Ley 21.105 que crea el Ministerio de Ciencia, y creo que sería importante partir primero por la explicación del Ejecutivo respecto de dichas indicaciones antes de pasar a la discusión de las restantes. Así que le doy la palabra a la ministra o subsecretaria, como estimen conveniente. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludarlos a todos los honorables diputadas y diputados presentes, desearles un muy buen año y a todos sus equipos, ¿no es cierto?, presentes también, a la secretaria de la comisión. Antes de partir, quisiera agradecer nuevamente la posibilidad de aportar desde nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la subsecretaria Carolina Gainza, que también dirigirá a la comisión en breve, y a la subdirectora Alejandra Pizarro, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, quien también nos acompaña en esta ocasión. En la exposición anterior ante esta comisión, tanto esta ministra como la subsecretaria, así como la subdirectora de la ANID, en nuestras respectivas instancias manifestamos nuestro total compromiso con este proyecto. Dada la relevancia de este tema, quisiera reiterar que nuestro gobierno comparte y coincide con esta moción y desde ahí nos manifestamos dispuestas a colaborar totalmente para problematizar y ampliar la discusión, a fin de lograr acuerdos que nos permitan avanzar de manera sustantiva en materias de igualdad de género en el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. En este avance, el claro enfoque que ha dado el gobierno del presidente Gabriel Boric Font se manifiestan en nuestro ministerio a través de los principios transversales que nos guían, donde la igualdad de género, la inclusión, la diversidad y la equidad toman un rol fundamental en combinación con la colaboración, la transdisciplina y la descentralización. En aquella ocasión, presentamos vasta evidencia que como ministerio y agencia consideramos relevante compartir, a fin de dimensionar lo que implica abordar las desigualdades de género en general, así como dentro del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en específico. En esta ocasión, y sin pretender abrumarlos ni abrumarlas con datos o estadísticas, una vez más, quisiera que tuvieran en mente estos aspectos relevantes que revisamos en esa instancia, los cuales nos permiten comprender la magnitud de la problemática que está detrás de las desigualdades de género. En ese sentido, tal como lo establece el mismo proyecto de ley, debemos recordar que estamos frente a un fenómeno complejo, de carácter multidimensional, que se resiste y persiste a pesar de los avances. Sabemos que esa complejidad viene porque no hay solo una causa atribuible a la baja participación de la diversidad de mujeres en el ámbito STEM o en las otras áreas del conocimiento, sino que existen numerosos factores que contribuyen a explicar este fenómeno. Específicamente en STEM podemos recordar los aspectos ligados a la socialización de género durante las etapas más tempranas, la falta de identidad con estas áreas, la ausencia de modelos a seguir, los sesgos y estereotipos de género sobre el tipo de persona que trabaja en el ámbito de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y por último, la influencia del entorno familiar y educativo, así como las propias barreras del empleo remunerado para la diversidad de mujeres egresadas de estos campos, entre otras dificultades que viven las mujeres, principalmente en su trayectoria científica académica, tales como el trabajo de cuidado, predominio masculino en la estructura de poder de la ciencia, su construcción androcéntrica y la permanencia de estereotipos arraigados en la comunidad académica y científica, entre otros factores que mencionamos y que ustedes de seguro han podido ir evidenciando en la discusión de esta moción.
Por ello, y en línea con el propósito que persigue esta iniciativa, podemos plantear acciones, ya sea transversales o específicas, que se complementen o potencien sus efectos, a fin de contribuir a la igualdad sustantiva de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación y avanzar en justicia e inclusión social, tal como propone este proyecto. Nuestros equipos han analizado la iniciativa y han evaluado alternativas para hacer frente a las distintas formas de discriminación de género, sin perder el propósito que persigue este proyecto respecto a la consecución de la igualdad entre la diversidad de hombres y mujeres en CTCI. Muchas gracias. Cedo la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y todas, diputadas y diputados, al presidente de la comisión, a los equipos también, y desearles, igual que la ministra, un muy feliz año. Sin duda que para que podamos avanzar en las acciones que acaba de mencionar la ministra Silvia Díaz, hay que considerar la complejidad de este problema. Y digo esto pensando que un cambio específico en un instrumento, por ejemplo, no implica el mismo resultado en otro. Lo cual implica que para poder alcanzar la paridad necesitamos analizar el contexto de los instrumentos para que avancemos en ella. En ese sentido, la paridad no se puede alcanzar a través de medidas uniformes, al menos en este contexto de las becas y los proyectos de investigación, porque no podemos obviar la heterogeneidad de los instrumentos como tal, ni las diferencias que se producen en las distintas áreas del conocimiento o en las distintas etapas de las mujeres en su trayectoria académica, e incluso las diferencias que se producen o la heterogeneidad que existe en los territorios, por solo nombrar algunos elementos. Con esto quiero decir que parte de la solución implica poner también una mirada sistémica e interseccional. Gracias, Diana. Ahora, ¿en qué se evidencia esta heterogeneidad? Al menos en los instrumentos. Y acá también nos puede apoyar la directora subrogante de la agencia, Alejandra Pizarro, para aspectos más técnicos en caso de que surja alguna duda respecto a los instrumentos. Sabemos que cada uno de los instrumentos tiene su propia historia, al menos estadística. Y por lo tanto, las brechas de género se comportan de manera desigual entre ellos, lo cual amerita una mirada particular para cada uno de estos instrumentos. Por supuesto que también se puede avanzar en mecanismos más transversales, pero no se puede esperar que los resultados sean los mismos para todos ellos, como ya mencionaba al principio. Por ejemplo, si nosotros miramos los proyectos Fondesit, estos presentan distintas desigualdades de género en su postulación, en su adjudicación, en su evaluación. Además, estas desigualdades se comportan de manera desigual en la medida que se avanza en la carrera académica o investigativa, es decir, el factor edad también influye en este tema. Recordemos que este tipo de proyectos están vinculados directamente a la carrera académica, por lo que la variable edad a la hora de evaluar las brechas de género es extremadamente relevante. Así, por ejemplo, diferencias en la participación de las mujeres se incrementan en etapas más avanzadas de la trayectoria investigativa. Es decir, no es lo mismo un Fondesit de iniciación a un Fondesit de la línea regular. El comportamiento entre las áreas disciplinares es también muy heterogéneo. De la misma manera, si consideramos los territorios. La zona norte presenta una tasa de adjudicación muy baja para el Fondesit regular, en comparación al resto de las distintas regiones que tenemos, por ejemplo. Un cambio en el instrumento puede modificar la distribución según estas variables, pero no lo hace de manera homogénea. Un factor común entre los instrumentos es que en todos ellos postulan menos mujeres que hombres. Y esto se acentúa en algunas áreas disciplinares, por lo tanto se requieren acciones previas o paralelas para poder incrementar la postulación y posterior adjudicación de las mujeres. Entonces necesitamos avanzar en acciones
que incentiven dicha postulación y que respondan a cómo hacemos más atractivas estas áreas a fin de aumentar la participación de mujeres y avanzar hacia la paridad en la adjudicación de los instrumentos. Esto requiere sin duda ocuparse, además, de factores estructurales como la violencia y la discriminación de género dentro del ecosistema CTCI, entre otros elementos. Tenemos que pensar estas medidas de manera tal que no se filtren otros efectos, pues sabemos que la desigualdad de género está siempre buscando por dónde persistir, tal como lo señaló la ministra Silvia Díaz. Esto implica, por un lado, analizar y considerar los múltiples factores que dificultan el avance de la diversidad de mujeres en sus trayectorias académicas o como investigadoras, así como la heterogeneidad de los instrumentos y los distintos mecanismos que nos permitirán aproximarnos a ellos para disminuir las brechas existentes y avanzar de forma sustantiva en materia de igualdad de género. El mejor elemento, entonces, para abordar este nivel de complejidad, creemos que se da bajo la propuesta que a continuación presentamos desde nuestro ministerio. Muchas gracias y dejo la palabra a Rodrigo González, nuestro asesor jurídico. Señor presidente, de manera muy breve, voy a explicar la técnica legislativa que el Ejecutivo propone para seguir continuando en este proyecto, que fundamentalmente nosotros, como dijo la ministra, la subsecretaria, compartimos esencialmente el objetivo. Entonces creemos que la mejor manera es elevar esta tarea, este objetivo, a la propia ley orgánica del Ministerio y a la ley orgánica de la ANIT, que es la ley 21.105. Para esos efectos, las indicaciones sustituyen el artículo primero de la moción, incorporando en la función o misión del Ministerio este objetivo de propender a la paridad o la igualdad de género. Del mismo modo lo hacemos en las atribuciones especiales que tiene el Ministerio, creando dos literales nuevos en los cuales se establecen estos instrumentos en las atribuciones de la ANIT. Estos instrumentos se desprenden o tienen que tener coherencia con una política nacional de igualdad de género. Y para esos efectos, en otro artículo agregamos un nuevo artículo 21 bis a la ley del Ministerio, de tal manera de consagrar con rango legal, porque como se explicó en la comisión, el Ministerio dispone por la vía reglamentaria, por la vía de un decreto supremo, de una política nacional de igualdad de género. Sin embargo, lo que estamos haciendo acá para darle obligatoriedad, para darle permanencia, es elevar esa política nacional al propio texto de la ley y obligando entonces que de esa política nacional y del plan de acción se deduzcan los instrumentos y las acciones diferenciadas, como explicaba la subsecretaria, porque una norma de carácter general o uniforme no nos solucionaría o no nos permitiría solucionar y abordar uno a uno las diferencias y las brechas que hay por instrumento, por región o por área disciplinaria. De tal manera entonces que yo diría que el artículo fundamental de la indicación del Ejecutivo es la que crea esta política nacional de igualdad de género. Esta política nacional de igualdad de género puede en su plan de acción contener mecanismos de evaluación, de monitoreo, de plazos, de etapas, es decir, queda entregado a ese instrumento y como dije, ese instrumento se aprueba por decreto supremo y es por lo tanto una norma obligatoria, una norma totalmente vigente. Yo diría que básicamente, bueno, en función de lo mismo, en función de que en esa política y en el plan de acción se contemplan los sistemas de monitoreo, es que proponemos eliminar el artículo transitorio de la moción original que fijaba etapas y metas. Nosotros creemos que esas etapas y metas deben ser más bien fruto de la política y del plan de acción, porque
de esa manera también pueden irse modificando y adaptando con el paso del tiempo, es decir, tener fijado por ley una cierta etapa en que se van a producir ciertos resultados es algo que no está garantizado. En cambio, el instrumento política nacional y plan de acción puede en el curso ser modificado por decreto y por lo tanto irse ajustando y conocer cómo se han comportado las modificaciones que hemos introducido. Eso es básicamente las ideas y cómo están presentadas para consideración de la comisión. Muchas gracias, don Rodrigo. No sé si existe alguna consulta por parte de los miembros de la comisión, en este caso el ministerio. Consulta primero. Las opiniones podemos dejarlas. Por favor, diputada. Con respecto justamente al último punto, yo entiendo absolutamente, y la verdad que he leído con todo detalle las observaciones del Ejecutivo, me parecen muy buenas. Pero una pregunta, cuando uno pone instrumentos de desarrollo, pero que no tienen metas, que no, aunque sean a lo mejor no unas metas tan rígidas, ¿en qué medida esa ley puede, de acuerdo al gobierno que esté de turno, al ministro que esté de turno, pararse el proceso y no cumplirse o dejarlo hasta ahí, como diríamos vulgarmente? Esa parte me preocupó un poco de la suspensión, aunque entiendo que el artículo transitorio se podría mejorar en términos de redacción, pero el artículo transitorio me dejaba tranquila en términos de que es absolutamente comprensible que uno no puede de un día para otro decir paridad, todos vamos a repartir todas las cosas con paridad, pero la forma de poder ir mirando hacia el futuro tiene que ir fijando ciertos parámetros con cierta flexibilidad, y aquí me produce un poco de duda el hecho de que el instrumento va a ir modificando y haciendo y de acuerdo a los arreglos que le podamos hacer a la ley, pero es que eso está demasiado, desde mi punto de vista, sujeto al vaivén político, a cosas que quisiéramos que esto fuera una política de Estado. Gracias. Gracias, diputado Luis Layú. Ya es costumbre mía, señor presidente, siempre coincidir con mi colega, la doctora Elena Molina, siempre. La verdad, somos uno. Y es así. Yo pienso totalmente, yo estaba muy tranquilo, ayer tuve una grata conversación con la subsecretaria, y yo vi efectivamente las metas, los 4 años, 3 años, y eso creo que es lo más correcto, es lo más lógico de ir poniendo algún tipo de meta, porque efectivamente lo bueno es uno, como usted dice, pero es bueno poner ese tipo de ¿cómo se llama?, de etapa. Creo yo que yo estaba tranquilo, ahora lo revisé, no está. Y lo otro que le dije a la subsecretaria, que también es importante, lo mencionaron, es de alguna manera incentivar, ¿cierto?, a las provincias, ¿verdad? Aquí no me queda claro cómo incentivamos a las provincias. Se hizo un diagnóstico, ¿cierto?, de que el norte recibe menos, pero evidentemente aquí hay un tema que es paridad. Pero bueno, hablemos de paridad, mujeres en el norte, no es lo mismo que en la zona central, no es lo mismo que en mi región, que es la Universidad de Valdivia, otra universidad que también la mujer le cuesta más, con mayor razón si es de provincia, y ahí hay una discriminación, no solamente por ser mujer, por ser de provincia, proyecto, ¿eh? Y en ese sentido, ¿cómo ahí? Yo creo que hay que darle importancia, por intermedio suyo, señor presidente, ministra, darle una mirada a las provincias, y también lo otro que en las etapas. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Lilayú. No sé si alguien más tiene alguna consulta. No. No sé si por parte del ministerio van a hacer alguna apreciación en base a las consultas. ¿No? Bueno, previo a eso, también yo quería hacer una... perdón, la diputada
Marta Bravo también solicitó la palabra. Le damos la palabra mientras a la diputada Marta Bravo. Yo quería también hacer o dejarlo como inquietud en relación a los temas de equidad de género, que también me gustaría que se hablase. Yo vengo de una región muy rural, de hecho, la más rural del país, que es la región de Ñuble. Entonces me gustaría también que se tratara el tema de la equidad, es decir, así como hablamos de la equidad de género con este proyecto, que también se vea la equidad territorial, es decir, que las becas no estén solamente destinadas a la región metropolitana, como suele suceder, sino que también se considere a las regiones más rurales, como la mía en lo personal. Gracias, diputada Bravo. Ahora la ministra. Muchas gracias por sus comentarios y consultas. Con respecto a las regiones, nosotros sabemos que existe una desigualdad sumamente grande con respecto a la región metropolitana y el resto de las regiones. El sur ha sido más fortalecido por diversas razones, no así el norte. Es un dolor que comparto, yo soy del norte. Así que nos estamos haciendo cargo de la descentralización a través de diferentes formas. Para el tema de becas y paridad, vamos a enfocar los concursos no solo para poder obtener un mayor número de mujeres, sino también enfocarlos a regiones a través de diferentes formas. Estamos trabajando con diversas mesas macrozonales. Se instaló una mesa de género en cada macrozona para poder entender qué es lo que pasa en cada macrozona. Nosotros tenemos actualmente macrozonas y no seremías, seremías macrozonales y no seremías en todas las regiones, por lo tanto estamos trabajando de esa forma. Estamos considerando que cada macrozona es completamente diferente a la otra, por lo tanto los cambios que realicemos en nuestros instrumentos van a ser enfocados para poder tratar de responder y equiparar la cancha con respecto a esas desigualdades. Con respecto a la otra pregunta realizada sobre las etapas, la subsecretaria va a complementar, Rodrigo va a complementar esa respuesta. Y permiso, presidente, quería complementar a la ministra con lo que señaló respecto al tema territorial, que muy bien planteado la diputada y el diputado, que como mencionamos también en nuestra exposición, esto se aborda de manera interseccional y eso considera esa heterogeneidad que mencionaba la ministra, es decir, la política considera las diferencias que existen entre las mujeres en la región metropolitana, las mujeres en las provincias, las mujeres en las distintas regiones, también el tema étnico, la diversidad disciplinaria también, que yo creo que ahí también es importante considerar, no es lo mismo las investigadoras en filosofía que las investigadoras en ingeniería, ¿ya? Entonces creo que ese tema efectivamente se aborda como mencionamos en nuestra exposición. Diputado Olivera, deme un minuto que hago el asesor legislativo del ministerio y le damos la palabra de inmediato. Don Rodrigo, por favor. Presidente, la verdad es que las preguntas que la diputada Molina y otros diputados han formulado, nosotros las reflexionamos bastante, es decir, y de lo que nos parece es que queremos ser efectivos, queremos crear un mecanismo coherente, sistemático, que permita abordar en serio el problema. Lo más fácil sería decirnos, fijemos en la ley ciertos objetivos, etcétera, o ciertos plazos, o ciertas metas, y con eso nos quedamos todos con la conciencia tranquila. Nosotros lo que queremos es que esto sea un mecanismo que efectivamente funcione y que se incorpore a la centralidad de la política del ministerio, que el ministerio entonces esté obligado. El hecho de que esté por decreto no lo deja necesariamente al vaivén de los cambios de gobierno. Las políticas
efectivamente a lo mejor un gobierno de signo distinto podría cambiar la política, pero no la puede derogar, no puede decir no va a haber política de igualdad de género. Es más, la política que tenemos en este minuto aprobada por decreto es una política que fue elaborada en la administración anterior, que el Ministerio quiere actualizar para ponerle su impronta programática y quiere fortalecer porque va en esa dirección. Entonces, cambiarla o cambiar los plazos, aminorar el tranco, es algo que no es indiferente al mundo social donde se está desarrollando. Habría crítica, habría molestia si es que las políticas se van dando pasos atrás. Más bien, en materia de avance de derechos lo que hay es progresividad, ¿no es cierto? Hay además uno de los principios del derecho internacional de derechos humanos es el no retorno, es que lo que tú vas estableciendo se va constituyendo la base de futuros avances. Entonces, para nosotros el instrumento de traducir esta política en decreto supremo, que va a tener por lo tanto que llevar la rúbrica del ministro de Ciencia, ministra de Ciencia, pero también del presidente de la República, es una permanencia, nosotros ya tenemos en el artículo 21 una política nacional de ciencia. Esa política nacional de ciencia debe actualizarse con cada nueva administración y el Ministerio está en ese proceso, está en un proceso que va a ser participativo en toda la región y con toda la comunidad científica que comienza ahora en enero para enriquecer la política nacional de ciencia, y la política nacional de igualdad de género en ciencia también puede actualizarse mediante ese mismo mecanismo. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es crear un mecanismo que le imponga obligaciones al Ministerio, le imponga obligaciones a la ANIT, que no es algo que se pueda dejar en un cajón y olvidar, pero a veces poner unas metas que aunque estén en la ley pueden tener ese resultado. Nos quedamos tranquilos porque están en la ley, pero no estamos trabajando efectivamente. Nosotros quisiéramos a cada instrumento, a cada concurso, a cada programa, poder evaluarlo, saber por qué está pasando lo que no nos gusta que pase, cómo lo rectificamos y a lo mejor tomamos una medida y en 2 años más nos damos cuenta que esa medida no era la correcta o que está produciendo efectos indeseados. Entonces tenemos que ir sobre la marcha teniendo la flexibilidad para ir adecuando el instrumento y haciendo el monitoreo. Obviamente podemos perfeccionar la redacción y pensar eventualmente en un transitorio, pero estoy diciendo en el contexto pensamos que esos elementos tienen que estar en la política y en el plan de acción, y quizás los esfuerzos que podríamos hacer en este trámite legislativo es fortalecer esa política con las opiniones que ustedes están manifestando. Gracias. Tenía primero la palabra la diputada Olivera. Gracias, presidente. A la ministra y a quienes la acompañan. Y mi pregunta iba un poco más o menos en la línea de lo que abordaba el subsecretario. Estoy un poquito, como estoy conectado, no alcanzo Era el jefe de la división jurídica del ministerio. Bueno, el jefe de la división jurídica que tiene que ver con el decreto supremo. Eso, ahí me nacía una duda. Y mi pregunta era un poco en relación a los tiempos. Porque claro, se habla de una política nacional que va a ser, ¿cierto? Se va a declarar a través dice, se aprobará por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero mi pregunta era, ¿en cuánto tiempo era eso? O sea, si una vez que este proyecto se apruebe, esa política nacional, ¿en cuánto tiempo estipulan ustedes que puede comenzar a hacerse realidad en este tema? En relación a este tema. Gracias, Eso diputada Olivera. Diputada Llomans. Gracias, presidente. Bueno, también saludar a la ministra, a la subsecretaria y también al jefe de la división jurídica y, por cierto, también a la directora nacional subrogante de la ANIT. Yo lo primero que quería es rescatar, ¿cierto? Que me parece ya es un acuerdo
colegislativo respecto a la necesidad de avanzar en esta materia. Por cierto que también en esa orientación el contar con una política nacional como propuesta que enmarque, ¿cierto?, la necesidad de hacer una evaluación y de tener como sentido el que sea efectivo, ¿cierto?, el avance y que no solo sea letra muerta el espíritu de este proyecto de ley. Yo creo que en ese camino el contar con una política nacional que establezca distintos mecanismos para poder concretar la paridad me parece un elemento que sin duda rescato. Yo también creo que el proyecto puede seguir siendo trabajado en el debate en particular. A mi juicio, comparto también las impresiones que han señalado los parlamentarios de tener un plazo marco, alguna forma que nos permita dar garantía, quizá no en los términos que está en el proyecto de ley originalmente. De hecho, también es parte de lo que analicé, al menos, bueno, con el equipo que hemos estado trabajando también en esto. Podemos llegar a la mejor forma, ¿cierto?, que nos permita dar con la solución de tener la garantía por una forma, pero también de que esto sea efectivo, que yo comparto también como criterio. Y en esa orientación, presidente, creo que se puede trabajar en las siguientes ciertas sesiones y en el trabajo que podamos hacer por medio de las indicaciones y sus aprobaciones. Pero veo un buen espíritu por parte, cierto, de todas las y los parlamentarios que también se han pronunciado y, por cierto, también del Ejecutivo para seguir trabajando en esa orientación. Y también me parece importante el que podamos incorporar que dentro de, ya sea de la política nacional, también exista una diferenciación, ¿cierto?, en el trato que se pueda dar, entendiendo que hay una diferencia real entre las regiones, ¿cierto?, y lo que pueda suceder con la región metropolitana. Hacerse cargo de las distintas realidades que hay es parte de lo que debemos también al menos establecernos como objetivo a propósito de que la paridad tenga un criterio de realidad, ¿cierto?, y que logre mostrar la diversidad del país, porque eso se trata también, ¿cierto? Cuando hablamos de paridad, de lo que estamos haciéndonos cargo de que hay una diferencia y una desigualdad, y eso se traduce también en otras temáticas y por lo tanto también de la necesidad de incorporar a las regiones. Y lo otro que también me parecía importante recalcar, que era un elemento que creo que es un aporte, que tiene que ver con que se tenga una mirada no solo, ¿cierto?, quizás desde el ministerio, sino que también traspase a las otras becas, a los otros proyectos Fondesit, ¿cierto? Y que tengamos esa mirada más integral. Yo creo que eso también es un aporte que se puede hacer desde esta comisión, presidente. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. La palabra al Ministerio respecto al tema que consultó la diputada Olivera. Si tienen... Si me permite un segundo, antes de, y en razón a lo que ha planteado la diputada Yomans también, creo que efectivamente ante las consultas y la idea de seguir mejorando en este caso el proyecto de ley, particularmente en consideración al aporte que ha hecho el Ministerio en este punto, incorporando a la discusión otros elementos que no habían sido parte, en este caso, de la discusión del proyecto original. Quería plantear a la Comisión la posibilidad de generar o llegar al acuerdo, tendría que ser por unanimidad, porque estamos en este caso citados a votar el día de hoy, la posibilidad de disponer la votación del proyecto para la próxima semana y generar un plazo quizás respecto de las indicaciones, cosa de también hacer eco de, por ejemplo, la consulta que hace la diputada Olivera, cosa que se puede incorporar como indicación o algún otro parlamentario, por supuesto, lo pueda realizar y así mejorar. Yo creo que está en esa la voluntad, al menos de la mayoría de los parlamentarios, de la parte de la comisión y en este caso del aporte que ha hecho el Ministerio. Yo lo quería proponer, pero hay que ser bastante claro, requiere la unanimidad de todos los miembros de esta comisión. Así que lo dejo planteado. No sé si lo votamos o si alguien tiene alguna otra apreciación. Siempre miro la pantalla también. Por favor, diputada Serrano. Bueno, por su intermedio, saludar a la ministra y a la subsecretaria, también
hoy día los asesores que lo acompañan. Yo, aparte de eso, creo que sería bueno porque esto ha sido igual un proyecto que ha también traído harto debate, que junto con lo que usted propone, pudiésemos también formar una mesa técnica de nuestros asesores con también los del ministerio para poder llegar también a un consenso y que cualquier controversia la podamos ya tener más o menos trabajada y poder discutirla la próxima semana. Me parece. No sé si votamos, hay unanimidad respecto de lo que se ha planteado por parte de la mesa. Bueno, no veo oposición. Entonces, en ese contexto, dejaríamos la votación del proyecto en particular para la próxima sesión de la Comisión de Ciencia. Recojo lo que dice la diputada Serrano. Efectivamente es más fácil que quizás los equipos técnicos de cada parlamentario junto a los del ministerio puedan ver aquellos temas que pueden generar consenso, aquellas modificaciones y por supuesto abrimos nuevo plazo de indicación. ¿Cómo es eso? Sí, ya. Abriríamos un nuevo plazo de indicación sería hasta el próximo martes. Entonces el nuevo plazo de indicaciones, cosa de poder votar el día miércoles en la próxima sesión. Sí. Entonces, acordado. Tenemos sesión de sala hoy. Sí, por eso. El diputado Undurraga ha solicitado la palabra. Diputado. Gracias, presidente. Una pregunta respecto a las indicaciones. Las indicaciones se hacen como base, vamos a tener como base el proyecto sustitutivo del Ejecutivo o como base la moción inicial. Se lo pregunto porque a mí me gusta la moción del Ejecutivo, pero creo que hay una necesidad de que se obligue a dar información permanente a la Comisión en esta materia, que es una manera de obligar al Ejecutivo hoy día, pero en el futuro también, a que esté dando cuenta de cómo vamos y de esa forma hacer algún tipo de autocontrol, el propio Ejecutivo, y control desde el Parlamento, que va en la línea un poco de las observaciones que se hablaban respecto a las metas anteriormente. Entonces mi pregunta es, ¿sobre qué base se hacen las indicaciones? Gracias, diputado Undurraga. Bueno, primero hay que indicar que la indicación del Ejecutivo no está ingresada como indicación sustitutiva del proyecto. ¿Ya? Okay. Entonces, eso como primer punto. Salvo que nosotros fijemos precisamente ese criterio a objeto de realizar el trabajo para la próxima semana. ¿Ya? Pero en caso de no ser así, persiste en este caso la indicación del Ejecutivo. Efectivamente, yo creo que parte de las indicaciones que se puedan proponer van a ir en línea a lo que ha presentado en este caso el Ministerio, pero persistiría igual el proyecto original, porque como le digo, no ha sido ingresado en este caso como indicación sustitutiva. Presentamos sobre el mismo tema, no puede presentar dos indicaciones, en caso que sea un camino, en caso que sea el otro. Efectivamente, eso podría ser una vía, pero la idea también es que los equipos técnicos puedan ahí dialogar previamente y quizás podamos encontrar una solución más rápida. No sé si hay alguna consulta por parte de algún otro parlamentaria, ministerio, ¿no? Ya, entonces, diputado Olivera, por favor. Sí, solo, presidente, para saber cómo se van a coordinar los equipos, los asesores con el ministerio. ¿Y qué día? Bueno, en este caso nosotros tenemos un WhatsApp de la comisión, entonces ahí es mucho más fácil coordinar, yo creo que por esa vía, ver quiénes van a ser los asesores de cada parlamentario y bueno, los contactos con el ministerio están, los podemos compartir en el mismo WhatsApp, cosa de que todos los tengan a disposición, no hay ningún inconveniente en ese punto, diputado. Ya. Rodrigo quería señalar algo. Sí. Por lo que usted dijo, nosotros estamos disponibles para reunirnos con los asesores cuando nos digan quiénes son. Perfecto, entonces vamos a reiterar, se va a fijar un nuevo paso de indicaciones para el próximo martes y la votación en particular sería el próximo miércoles en la siguiente sesión de la Comisión de Ciencias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, entonces se levanta. Muchas gracias.